estar aquí. Estaba, por supuesto, bromeando el pastor Ricardo, que me ha hecho de rogar. No, no es así. Claro que no, siempre una invitación a compartir la palabra es una gran bendición poder ser portavoz de la palabra, pero no solo eso, es una gran responsabilidad poder compartir la palabra con ustedes. Quiero, esta noche tengo un gusto muy especial, me acompaña mi esposa, compañera del ministerio, que sirve conmigo en la Loma, donde estamos sirviendo. Ya estamos iniciando allá, gracias a Dios, el 7º año. Todo el mundo que pone de pie ahora, por favor, para que reconozca la congregación, la esposa. Pero también tengo un gusto muy especial porque recuerdo que hace, creo, 3 años o 2 años que fuimos a compartir a una de las células, misiones, a un centro de rehabilitación. Iba platicando con la hija del pastor. Y en ese entonces, a lo mejor ella no se percató, pero yo iba hablando con mi hijo y íbamos discutiendo porque él quería ir a una fiesta. Ustedes saben cómo son los jóvenes, ¿verdad? Levante la mano, ¿quién sabe cómo son los jóvenes? Ok, todos los padres que tenemos hijos ya en esa edad, íbamos discutiendo porque él quería ir a una fiesta. Por supuesto, una fiesta pues no apta, no correcta. Y recuerdo que hice una pausa y le comenté a la hija del pastor, le dije, pues ayúdame a orar con mi hijo porque no quiere venir a Cristo. Él está aquí, mi hijo está aquí, ha aceptado a Cristo. Gloria a Dios. Ha tomado el compromiso. Y es un gozo y una alegría poderlo hacer aquí, por eso no quise pasar la oportunidad de poderlo presentar. Y aquí está el pastor Rubén Rodríguez, que también ya tienen el gusto de conocerlo. Voy a pedir que te pongas de pie, Rubén, para que la iglesia te salude. Él ya compartió aquí y ahora está acompañando en estos días. Bueno, después de esta presentación, quiero que me acompañe, por favor, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, por favor. Vamos a leer varios versículos. He sido muy bendecido por la alabanza. Recuerdo, mientras usted encuentra la cita, recuerdo que mientras cantábamos Sublime Gracia, leyendo la historia de John Newton, que fue un mercader de esclavos. Recuerdo que la compuso, él fue el compositor de esta alabanza, como ustedes lo saben, y él ya estaba muy enfermo y le decían, ya no vayas hoy a la iglesia, y él decía, ¿cómo dejar de ir a ver a Dios? Pero no tantas cosas. Esta es mucha identidad, porque realmente cuántas cosas Dios no nos ha perdonado y nos ha rescatado y nos ha traído a sentarnos en este lugar. San Juan capítulo 21, por favor. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, en su último capítulo, del versículo 15 al versículo 17, por favor. Le pediré que en reverencia a la palabra se ponga de pie, por favor, y me acompañe y de manera alternada. Nos unimos en el versículo 17. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Ustedes? Volvió a decirle a Pedro le respondió: sí, Señor, sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Juntos leemos el 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que lo dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, aquí estamos delante de tu presencia para alabar y bendecir tu nombre. Delante de ti, guiados por tu Espíritu Santo, Señor, conducidos por tu Espíritu Santo. Tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que el Señor trae el fruto, Señor, por el cual sale de ti, para nosotros sea de bendición, Señor, grande y abundante, Señor, porque un día se abrirán los libros, Señor,
y ahí estará nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Sea así, sea nuestro corazón como terreno ávido de ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Tu palabra corre y fluye en nuestras vidas, y toda obra del enemigo es cancelada que quiere robar tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Bueno, esta palabra, he pasado una semana muy bendecida en la presencia del Señor. He sido instruido y bendecido. He escuchado predicaciones que han edificado mi vida y he estado preguntando al Señor. Yo ya sabía desde hace una semana que me habían invitado a compartir, y después de ser bendecido grandemente en los milagros, en los prodigios de lo que Dios está haciendo en su obra en algunas etnias de este país, aquí en la sierra de este país, en la Sierra Norte de Veracruz, en las ciudades, estaba preguntando al Señor qué teníamos que compartir hoy. Y bueno, ya casi hasta el último momento de venirme, el Señor me dio el mensaje y le añadió varias cosas. Una de las cosas que estaba preguntando en mi corazón es, bueno, antes déjeme llevarle a Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante. Mateo capítulo 6. El principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y lleva 3 años, va a llevarse 3 años instruyendo a sus discípulos, que luego van a ser graduados inmediatamente de ser discípulos a ser apóstoles posteriormente. Pero antes de iniciar el ministerio, estando en ese proceso de noviciado, le pregunta al Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Él les dice, vosotros pues van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego en el versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo se hace tu voluntad. Ahora, hay una concordancia. Primero les enseña a orar. Recuerden que aquí en Mateo capítulo 6 son los principios, la narrativa del principio del ministerio de Jesús, pero no solo Él, sino de sus discípulos. Durante 3 años los va a conducir, reitero, para luego graduarlos en apóstoles. ¿Sí? Y parecía tan rápido, pero pasaron 3 años en la mejor universidad, en el mejor instituto, enseñando y conociendo de los pies, de la mano, ahí de cerca del maestro. Y hay una correspondencia. En la primera instancia, Mateo 6 les está diciendo que oren de esta manera, y ellos ven posteriormente en su andar cotidiano con Él, ven cómo suceden los milagros. Y mire, llamo a su atención algo muy importante. Ellos le dicen, enséñanos a orar. No le dicen, enséñanos a echar fuera demonios, ni a sanar enfermos. Ellos le dicen, enséñanos en el fundamento, enséñanos a orar. Y así les enseña Jesús. Pasa el tiempo y estamos ahora en el capítulo 21 de San Juan. Está terminando el Evangelio de San Juan. Cuando leemos San Juan estamos leyendo teología pura. Es lo que estamos leyendo. Y entonces le está diciendo a Pedro en 3 ocasiones. Dicen los teólogos que el original en la lectura sobre el griego, cuando Jesús le pregunta, ¿me amas?, le dice Pedro, me ágape. Y Pedro le contesta, sí Señor, te fileo. Y le vuelve a preguntar, ¿por qué? Porque ustedes saben que hay 3 tipos de amor. El ágape, que es el amor incondicional, que sobrepasa todas las cosas. El filial, que es un amor entre hermanos. Y Pedro le contesta 3 veces, todavía no entendiendo. Y ahorita vamos a ver por qué Pedro no entiende. Y le pregunta una segunda y una tercera vez, Pedro, ¿me ágape? Y Pedro le dice, sí Señor. Bueno, la tercera vez ya no le dice, y le dice, tú sabes todas las cosas, Señor. Tú entiendes y tú sabes todas las cosas. ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermanos? Es una escena muy fuerte en la cual Dios va a graduar a Pedro. ¿Por qué? Y mire que esto es de considerar, y considerar correctamente, porque dice la palabra, si me amas, guarda mis mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que eres.
con todo absolutamente lo que somos en nuestra vida. Ahora, nosotros podemos tener algo de amor ágape para el Señor, porque el Señor así le pregunta. Jesús le dice: Pedro, ¿me amas incondicionalmente aún como para dar tu vida por mí? Pedro todavía no lo entiende. Acuérdense algo muy importante: todavía no estaba el Espíritu Santo en ese momento. Todavía no estaba. Claro, estaban con el Señor. Y tendremos nosotros que tener algo de amor ágape. Tenemos que tenerlo todo para dar aún nuestra vida por el Señor. Porque así le preguntó, no le dijo: Pedro, ¿me fileas? No, le dijo: Pedro, ¿me ágape? Y si me amas verdaderamente, ponte a trabajar, Pedro. Apacienta mis ovejas. Eso es lo que le está diciendo en esa conclusión. ¿Cómo se hace la obra de Dios? ¿Cómo puede hacerse la obra de Dios? Extender el reino. Mateo 6 les enseña a orar. Dice: pidan que el reino de Dios sea en esta tierra, que se establezca como en el cielo se hace su voluntad, que también en esta tierra se haga su voluntad. Y miren, parece todo lo contrario. Es más, evidentemente es todo lo contrario. Está totalmente al revés. Todos lo sabemos. En este país somos el país con paz, con no una guerra declarada, con más muertos. Somos un país seguro y lo estamos viendo. ¿Y qué está sucediendo? ¿Será que no estamos trabajando? Sí, hay un remanente. Yo recuerdo cuando acompañaba a Ricardo a orar en esta esquina. ¿Te acuerdas, Ricardo? Que nos reuníamos ahí en una oficina, ahí nos reuníamos a orar. ¿Cuántos años es eso, Ricardo? 10 años. 10 años, cuando menos. Desde hace 10 años, no. Me acuerdo que también te acompañé allá donde estabas, en Torres, ¿te acuerdas? Sí. Allá llegamos a estar en algunas ocasiones. Y cuando yo lo llegué a acompañar, decía que ya tenía más tiempo atrás. Y cada uno de nosotros podemos hablar de una historia que tenemos hace tiempo predicando la palabra y haciendo y hablándoles a muchos de Cristo. ¿Qué está sucediendo? ¿Será que no tenemos un amor ágape para el Señor? Tenemos que tener un amor ágape para el Señor. Les daré una práctica de esto. Y no quiero decir que no lo tengan, muchos de nosotros lo tenemos. Normalmente oramos y pedimos a Dios por lo que nos da. Y esto es correcto. Y es bueno. Y es más, es necesario. Así debe ser. Pero los ministros no me van los ministros de alabanza entienden muy bien esto cuando están dirigiendo la alabanza. Pero también todos los vemos cuando dirigimos una oración. A veces cuando se dirige la alabanza y se termina la última nota musical, dejamos de expresar el sentimiento, una adoración, una alabanza, una palabra al Señor. Dios es Dios en todo tiempo y en todo momento, y el Espíritu Santo es el Señor de señores. Tenemos que tener un amor incondicional para Dios y tenemos que adorar a Dios por lo que Dios es, no solo por lo que Dios nos da. Isaías capítulo 6 nos trae una narrativa muy importante. Dice: el año que murió el rey Usías, estaba yo en la presencia del Señor y vi su rostro alto y sublime, y el lugar donde yo estaba tembló. Yo recuerdo que con esta porción de la escritura, Isaías capítulo 6, sus primeros versículos, 3-4 versículos, una vez le preguntaron a Ron Kenoly. ¿Cuántos conocen a Ron Kenoly o han escuchado alguna? ¿Sí? No conocen muchos, de los 80s, más o menos. Y recuerdo que vi una entrevista que le hicieron a este ministro de alabanza, y le preguntaban, después de haber entonado la alabanza Veo al Señor. Sí, lo han escuchado, esa alabanza que dice: veo al Señor, exaltado en la alabanza de la humanidad. Esa alabanza fue compuesta en base a esta porción de la escritura. Y le preguntan a Ron Kenoly y le dicen: tú tienes muy buena voz. Le está el que lo entrevista.
Y él le dice, sí, pues estaba sintiendo porque era una verdad. Le dice, ¿por qué no cantas otro tipo de cosas que no sea gospel? La entrevista era en Estados Unidos. Y empieza a llorar. Y dice, no, soy un adorador. Mi alabanza solo es para el Señor. Y solamente ahí hay gozo y hay felicidad y hay alegría y hay plenitud en mi vida. Y nosotros, hermanos, debemos de adorar al Señor por lo que Él es. ¿Qué pasaría si en lo más radical de nuestra vida un doctor nos fuera a decir, dentro de 3 meses te vas a morir, no tiene remedio? Tu vida, tienes una enfermedad y en 3 meses te vas a morir. ¿Qué pasaría? ¿La alabanza dejaría de estar? Ya Dios no nos va a dar nada más en esta tierra, lo voy a poner en esta perspectiva. Dios ya no nos va a dar más en esta tierra. Lo más valioso que tenemos va a regresar a Él que dio la vida. Lo pongo en ese escenario. ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos al Señor? Dios como quiere es digno de suprema alabanza. Él es el autor de la vida y de la muerte. Él es el alfa, el omega, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el primero y el último, el gran yo soy. Claro, no deben ser momentos agradables, pero estaremos prestos, en el caso de que así fuera. Por supuesto, Dios sabe todas las cosas. Y tenemos que tener un amor ágape incondicional para con el Señor. Por supuesto que tenemos que tenerlos. Ahora, me regreso al punto. ¿Cómo se hace la obra de Dios en este tiempo tan difícil? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo podemos hacerlo? Para que nuestras iglesias conozcan más de Cristo, y más conozcan de Cristo y vengan al poder, vengan al conocimiento de Cristo. Es lo que yo meditaba en esta semana después de ser tan bendecido en la congregación donde estaba, que fue a predicar el pastor Rubén Rodríguez. Fui tan bendecido con 3 enseñanzas y le decía, Señor, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Y el Señor me llevaba cuando menos a 5 partes de la Escritura. Acompáñenme a Hechos capítulo 1, versículo 8. Esta es una porción que la iglesia pentecostés sabe, maneja y conoce. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra, que aún podemos hasta recitarla. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así dice la palabra. ¿Se acuerdan de la escena cuando le pregunta Jesús a Pedro, ¿me ágape? Y él le dice, sí, Señor, te fileo. No había pasado esta escena y todavía le dice, no se vayan de este lugar de Jerusalén, porque voy a cumplir la promesa, lo que profetizó Joel en su capítulo también 2. He aquí en el postrero tiempo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Le cuento cómo es esto en la práctica. Ahora que mi hijo está saliendo a evangelizar cada semana, están yendo al reloj y van a compartir, y me dice, digo, bueno hijo, oramos por él, lo ponemos en manos de Dios, y digo, que Dios te guarde y te cubra, porque probablemente en ese andar repartiendo folletos, pero no solamente repartiendo folletos, le decía, oye, y oran por los que les comparten la palabra. Ahí en el parque me decía, no, algunos solo le entregamos los folletos y hablamos con ellos. Pues hay que orar. Es más, yo voy a ir con ustedes, voy a ir con la congregación y vamos a ir porque tenemos que extender el reino hacia afuera y ir a predicar hacia afuera, donde hay mucha necesidad. Y me decía que encontraron un hombre que le decía, yo ya no le encuentro sentido a la vida. ¿Cuántos no han escuchado esto y no hemos escuchado esto? Mi vida ya no tiene sentido, he probado de todo. Es más, sí voy a ir a tu iglesia, dime dónde está. Y también le decía, hijo, ora al Señor, porque él está yendo con grupo de hombres, de mujeres, con todo, y también con jóvenes. Le decía, ora que Dios les dé palabra irresistible, palabra con denuedo, lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hablar. La iglesia, hermanos, no puede
ser sustentada y prevalecer sin el Espíritu Santo. Pedro le dijo tefileo, porque no conocía el ágape, porque no tenía el Espíritu Santo. En los versículos adelante del 17 al 18, ahí en San Juan 21, donde iniciamos, le dice otra cosa a Jesús: verdaderamente yo te digo, Pedro, que ahorita todavía puedes ceñirte, vestirte e ir y caminar e ir a donde quieras, pero llegará el tiempo en que serás viejo. ¿Y sabe a qué se está refiriendo eso? Y le dice: vas a ser viejo y alguien te va a tener que vestir, que ceñir tu vestido. Le está refiriendo de qué muerte va a morir. A eso se está refiriendo. Vas a morir de una muerte que tú no sabes ni siquiera. Y la tradición dice que muere crucificado. Y él dice: yo no soy digno de morir así. Lo crucifican al revés. Pero me regreso al punto de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. De otra manera, hermanos, no podemos hacer la obra de Dios. No podemos hacerla. Tenemos que tener el Espíritu Santo en nuestras vidas para hablar con denuedo la palabra del Señor y soltarla. Y les pongo en otro escenario. Cuando ustedes salgan a evangelizar, que de seguro ya lo han hecho de una o de otra manera, y cuando estén ahí orando por alguien en cualquier medio, en cualquier forma, ¿qué pasaría si llegaran en la calle y se encontraran un satanista sin ustedes saberlo? Y les cuento algo que me acaba de suceder hace unos días. Yendo por donde vivo, ahí por la colonia donde vivo, salí a hacer algo de ejercicio por la mañana, y conforme me iba acercando a una esquina, vi que estaba un animalito muerto. Mira, mataron un gato y alguien lo recogió, lo atropellaron y lo pusieron por ahí. Pero me fui acercando más y más, y cuando me acerqué exactamente a la esquina, dije, qué curioso, algo pasó, porque había un traste azul donde lo habían puesto. Y cuando me acerqué más, ya me di cuenta que no era un gato, era una cabeza de una cabra o de un chivo. Pero no solo eso, tenía una marca de sangre en la frente, el animal. Así como hay Dios, también hay un diablo. El Señor lo reprenda, o Satanás, Señor lo reprenda. Y es realidad, y se encuentra. Tengo una feligrés que dice que ella le estuvo compartiendo a una esposa que sin saberlo era esposa de un satanista. Y cuando le estuvo compartiendo la palabra, ella empezó a conocer de las cosas de Dios, a querer andar en el camino del Señor, y entonces su esposo la fue a ver, el esposo de la mujer que era satanista. Y la hermana tiene discernimiento. Cuando le saluda, esta persona, el satanista, dice que ella puede sentir las garras, cómo la tratan de arañar en el espíritu. Dice que hubo una lucha ahí y que la maldijo finalmente, porque creo que la esposa del satanista vino a Cristo y aceptó a Cristo, pero la maldijo. Es decir, es una realidad, hermanos. Pero recibiréis poder, dice la palabra. ¿Y quién es mayor? Amén. Pero necesitamos al Espíritu Santo para hablar con denuedo la palabra del Señor. Necesitamos amar al Señor incondicionalmente, porque esta es una realidad. Esto es una realidad. El mal es una realidad, pero mayor es Cristo que está en nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo. Más como iglesia que el Pentecostés, necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. Pudiéramos preguntar: ¿cuántos hablan en lenguas? ¿Cuántos han sido bautizados por el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas? ¿Cuántos cantan un nuevo canto en el Señor? Ahora, ¿cuántos pueden entender las lenguas? Necesitamos ir creciendo y avanzando y tener la palabra de denuedo y de autoridad, porque hay muchos que se están perdiendo, y es nuestra responsabilidad. Necesitamos